Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? En esta mañana fresca, pero linda al fin. Antes que nada quiero decirles que mi nombre es Estela Reca, hace 24 años que estoy en la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño y Comunicación. Varias fueron las disciplinas a mi cargo durante esta trayectoria, que como ustedes se habrán dado cuenta es un poco larga, pero hermosa por tal, por eso sigo estando. Este, por otra parte, actualmente estoy a cargo de las materias de diseño de interiores 1 y 2, ya desde hace los últimos 10 años, con lo cual, bueno, el trabajo siempre permite ser ayornado, mejorado, seguir investigando, porque ustedes saben que el diseño es algo que verdaderamente no tiene techo, no tiene fin. Como tampoco lo tiene la Universidad de Palermo, la que por octavo año consecutivo fue rankeada entre las 100 mejores universidades del mundo. Y esto lo digo para quienes no son de la casa y no lo saben, verdaderamente es un galardón no menor conquistado, dado que es la segunda en Latinoamérica. La primera es la UBA de Buenos Aires, Argentina, la segunda es la Universidad de Palermo. Muchísimas entidades educativas se dedican a hablar sobre diseño, ¿sí? Pero Palermo tiene un lugar especial, y ese lugar especial que lo ha ganado, ¿no? Lo ha ganado por las múltiples actividades que realiza, además de por la excelencia de sus cátedras. Creativo como propone. ¿Mm? Pero bueno, vamos al tema que nos convoca, que es lo que ustedes quieren escuchar hoy, que se trata sobre la metodología proyectual. A ver, esto creo que no está ahora en pantalla completa, entonces voy a ver si lo puedo poner. A ver, a ver. A ver ahí. Pareciera que sí, ¿no? Perfecto, Estela. Bien. Cuando hablamos de metodología proyectual, ¿sí? Tenemos que entender que la metodología consiste en una serie de operaciones necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Es decir, no existe una única metodología proyectual. Nosotros vamos a ir como profesionales tomando la propia, y esto es lo rico e interesante. A veces vamos a cambiarla según el tema a resolver, pero la verdad es que hay personas que cuando uno les coloca reglas, creen que les coarta la creatividad. Y no es así. Tratan de comenzar desde cero y lo único que se logra es una pérdida de tiempo. La creatividad no quiere decir improvisación. La creatividad lleva una construcción. Por eso el método proyectual no es algo absoluto, es modificable, pero sí nos permite llegar desde un requerimiento a una solución, o sea, a una propuesta de resolución. Bueno, ahora pasó. Bien. Muchos se dedicaron al estudio de este tema, entre ellos, por ejemplo, Lidwin, el arquitecto Lidwin, el arquitecto Bruno Munari y muchos otros profesionales del diseño, porque es un tema no menor, es un tema que lo vamos a necesitar cada vez que encaremos un proyecto, motivo por el cual tenemos que manejarlo fluidamente. Eso nos va a facilitar la tarea. Lewin dice que los pasos del proceso de elaboración de un proyecto, él los dividiría en 4 etapas. La programación, la prefiguración de la obra terminada, la materialización o construcción de los espacios y la verificación mediante el uso. Siempre con el desarrollo de la creatividad conforme a un sistema ordenado y comprensible. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de programación, que es la primera etapa, estamos hablando de 4 tópicos diferentes. Uno son las necesidades, otra es la sistematización de las necesidades, llamado programa de necesidades,
evaluación de las mismas y las pautas del diseño. ¿Cuáles son las necesidades? Las necesidades o los requerimientos pueden venir de una persona, de una vivienda que hace una refacción, de un grupo social, por ejemplo, un grupo empresarial que decide poner a lo mejor un restaurante, que decide poner alguna empresa, una financiera, etcétera, o desde una institución. Es decir, los requerimientos vienen de distintos lugares, no hay un único espacio, ¿sí? La sociedad puede requerirnos de distintos lugares nuestras actividades profesionales. No se olviden que hoy el diseño lo encontramos absolutamente en todas las áreas. La gente consume diseño a diario, consume diseño. Desde un packaging, ¿sí?, hasta un perfume, una ropa, una prenda, todo es diseño hoy en día. Luego, actividades determinadas en espacios determinados. Es decir, sí, vamos a tener, por ejemplo, una arquitectura de base, donde vamos a tener que realizar determinadas actividades y en estos determinados espacios. ¿Mm? Por eso que se plantea las necesidades al diseñador. Es decir, en esta etapa nosotros nos encontramos con nuestro cliente o comitente, en donde aparece el quiero, 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 ¿sí? Quiero tener más espacio de guardado, quiero tener más independencia, quiero poder sentirme a solas en algún momento, quiero poder trabajar y a su vez vivir en mi propia casa, sobre todo en los tiempos que corren. Entonces, todas esas demandas del diseñador, del comitente, el diseñador las absorbe, se adueña de ellas, ¿sí?, escuchando a cada miembro del grupo con el cual esté hablando. Si se trata de una familia, él a ella, y a lo mejor a los chicos que son ya adolescentes, y en el caso de un grupo social, a los diferentes requerimientos de los distintos integrantes del grupo empresario. Lo que el diseñador va a hacer, y eso ya no es tarea del comitente, sino que es tarea del diseñador, es sistematizar las necesidades. El diseñador analiza y sintetiza. ¿Qué significa eso? Que le da una especie de graduación, le da una especie de escala, ¿sí? Analiza todo lo que le pidieron, les pone un orden y a su vez lo sintetiza en función de lo que verdaderamente va a poder devolver. Genera un programa de necesidades. O sea, esto hace que arme un programa de necesidades, es decir, que vaya poniendo los distintos requerimientos, ¿sí?, con el orden que antes armó, y con eso va a tener un elemento al cual dar respuesta. Uno no puede acordarse de todas las cosas que le dijeron, y además sueltas, y a veces reiteradas, y a veces hay otras no dichas, pero que subyacen y uno alcanzó a leerlas por debajo, o sea, qué es lo que verdaderamente me quiso decir cuando me dijo tal cosa. Entonces, con esto arma su programa de necesidades. Cuantifica y cualifica los espacios a proyectar. Con este programa de necesidades va a ser exactamente lo que acabo de decir. Cuantificar viene de cantidad. Entonces, estamos hablando de Jorge Luis Borges o de Felipe Piña o alguien similar, estamos hablando de alguien que necesita muchos metros cuadrados de biblioteca, por ejemplo. Entonces, la cantidad es importante. Y si estamos hablando de una diseñadora de indumentaria, seguramente va a tener mucha ropa y sus placares van a ser en abundancia y no serán como los míos o como los tradicionales. Cualificar habla de la calidad de esos espacios. Cuantifica y cualifica. Eso lo hace el diseñador y entonces va a ver qué calidad necesita para esos espacios a proyectar. Qué tipo de ambientes, que sean secos, que sean amplios, que sean luminosos, que no lo sean, que tengan luz natural, etcétera, etcétera, etcétera. Que tenga determinada temperatura de confort para que yo pueda estar leyendo a lo mejor durante 5 o 6 horas o escribiendo porque soy un escritor. Digo, indudablemente lo que voy a hacer en esta etapa es todo un trabajo muy
minucioso con lo que obtuve de las necesidades del cliente. ¿De acuerdo? O comitente. Entonces, vamos a hacer una evaluación y análisis del programa. De ese programa de necesidades vamos a hacer una evaluación y análisis. Hay problemas concretos a resolver, seguro, obvio. Vamos a encontrarnos con condicionantes funcionales. Los condicionantes que a lo mejor nos está poniendo la misma arquitectura. Por ejemplo, acá hay una imagen en donde, fíjense, hay un fuerte desnivel en un mismo espacio. Ese fuerte desnivel me obliga a dos funciones diferentes. ¿Por qué? Y porque picar ese desnivel para sacarlo y hacerlo en un solo plano, a lo mejor no lo puedo hacer. No lo puedo hacer por costos, no lo puedo hacer porque a lo mejor estoy trabajando en Bariloche y en realidad esa es la pendiente de la montaña y no me voy a poner a picar eso que sale costosísimo. Porque a lo mejor hay cañerías o tuberías debajo, en fin, puede haber un montón, porque si elevo la parte que está baja, me voy del acceso, del límite del acceso y de la entrada a la vivienda, digo, es un condicionante funcional claramente. Entonces, eso me va a permitir hacer a lo mejor un comedor para 6 u 8 personas y no puedo hacer un comedor para 10. O tendré que proponer otro lugar, otro espacio. Eso es lo que llamamos un condicionante funcional, que viene dado muchas veces por la arquitectura. Hay condicionantes circulatorios, o sea, hay determinadas estructuras que son circulatorias. Por ejemplo, condicionantes de circulaciones en peine, en espina de pescado o una circulación radial. También viene dada por la arquitectura. Una circulación en peine, por ejemplo, podría darse si yo pienso, no sé si estoy hablando de público muy jovencito o a gente de mediana edad, pero si pienso en las casas chorizos, en las casas antiguas de nuestros abuelos, en donde a lo mejor teníamos una serie de habitaciones contiguas, un patio y luego venía la parte abierta. Entonces ese patio funcionaba como pasillo y yo accedía por medio de ese pasillo a las distintas habitaciones que tenía la vivienda, que a veces estaban comunicadas entre sí o no. También podría ser perfectamente un lugar de alguna clínica donde hay una serie de consultorios. Eso es una circulación en peine. Hay una circulación muy fuerte, con todas pequeñas a 90 grados en forma ortogonal. La otra posibilidad es la circulación en espina de pescado. Es decir, hay una circulación central y a cada lado voy encontrando locales, es decir, ambientes, espacios, unidades en las cuales se desarrollarán determinadas actividades y por supuesto ese espacio central va a ser determinante a la hora de acceder a los distintos, vuelvo a decirles, consultorios, oficinas, es muy amplio. Luego tenemos una circulación radial. Todo esto viene dado por la arquitectura y el profesional va a tener que trabajar con esa arquitectura, porque nuestro cliente nos dijo, necesito todo esto, quiero todo esto puesto acá. O sea, puesto lo que yo me compré, que es esta vivienda o este espacio. La circulación radial, como lo marca en la imagen, es una circulación que evidentemente tiene un eje generalmente principal. Existía en la calle Independencia la clínica Dussault, por ejemplo, que ustedes accedían por una escalinata a un espacio central circular exactamente igual que el que está dibujado, con una cúpula de vidrio bellísima, lamentablemente lo tiraron abajo, y luego en forma radial estaban todos los consultorios, haciendo en ese espacio central bajo la cúpula un mostrador circular y asientos como para que la gente esperase a la vera del acceso a cada uno de los consultorios. Estas cosas son cosas que son complejas de modificar a veces.
Y a veces no necesariamente hay que modificarlas, al contrario, hay que tomarlas y saber trabajarlas para dar una respuesta a nuestros requerimientos. ¿De acuerdo? También tenemos otros condicionantes que son los condicionantes económicos. Por ejemplo, muy pocas veces nuestro cliente nos dice con cuánta plata cuesta. Es algo que lo evita. Entonces, yo no sé si voy a proyectar para alguien que quiera hacer una reforma de $10.000 o de 12.000 o de $15.000, no lo sé, o de $5.000 como puede haber dicho, no sé, $1 millón de pesos, da lo mismo, no cuenta. Lo que sí cuenta es que en general siempre escatiman porque tratan de sacar lo mejor de nosotros. Y verdaderamente, como sabemos que el tema económico es un condicionante, porque a la larga lo va a ser, el cliente suele evitar decírnoslo. Cuando nosotros preguntamos, bueno, pero ¿tenés noción o tenés algún monto sugerido para esto? No, mirá, bien. A lo cual tenemos que dejar correr. Y también tenemos otros condicionantes que son los condicionantes morfológicos. Morfología, forma. Los condicionantes morfológicos también son los que vienen dados y no podemos nosotros evitar. Fíjense, sobre la imagen de la izquierda, ustedes tienen una especie de vivienda con dormitorios. Ahí hay unos dormitorios. Bien, hay un dormitorio que nunca podrá tener 3x3, porque está en esquina y hay una ochava, a diferencia de Urbamarca, Humahuaca, las ciudades primitivas que se construían a 90 grados, ¿sí? Las esquinas cerraban a 90 grados, acá nos encontramos con que hay una echava, que es un corte a 45 grados. Y ese corte a 45 grados es imposible que lo modifique, porque es un tema urbano. ¿Sí? ¿Saben por qué se cortó a 90 grados? De los 90 grados se cortó a 45 grados. ¿Cuál fue el motivo? El motivo era, en el viejo Buenos Aires, en el antiguo Buenos Aires, en San Telmo concretamente, el motivo era en la época de la colonia que verdaderamente podían ser asaltados al llegar a la esquina porque alguien te estaba esperando del otro lado y vos no alcanzabas a ver. Por eso se generó esta cosa de una mirada más abierta cuando voy llegando a la esquina. Otro condicionante morfológico podría ser la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda, fíjense que tengo un acceso a una vivienda, ¿sí? Con un pasillo demasiado angosto que me limita a la hora de entrar los muebles, a la hora de sacarlos, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que tiene es un ascensor. Jamás podré yo modificar, ¿sí? El ascensor, porque en realidad pertenece al edificio, no puedo decir lo corro. Entonces, y del otro lado tengo unos locales sanitarios, o sea, baños, cocinas. Entonces digo, modificar el acceso va a ser un condicionante para mí. Lo que tenemos que entender que nosotros estamos trabajando insertos en una realidad sociocultural determinada. Entonces, el estudio de los antecedentes, de los elementos con los que voy a trabajar, es fundamental. No puedo echar a volar mi creatividad sin tener en cuenta a dónde tengo exclusivamente que trabajar y a dónde tengo que dar la respuesta a los solicitados. Bien, veamos qué son las pautas de diseño. Se define como pautas de diseño a las relaciones funcionales entre los espacios. ¿Qué son las relaciones funcionales entre los espacios? Bueno, tengo una bebé de 10 meses, voy a querer que la habitación esté contigua a la mía. Y si tengo adolescentes de 17 años que tocan la batería y la guitarra, la verdad que si los puedo tener un poco más lejos, ¿sí? Sería fantástico, porque cuando ellos tocan a la tardecita noche y se quedan hasta las 2 de la mañana tocando, con mi marido podemos descansar. Entonces digo, esos son los condicionantes funcionales. ¿Qué está pasando que yo necesito que los chicos estén más lejos? Y que a lo mejor la bebé esté más cerca, ¿sí? Condicionantes climáticos. ¿Cuáles son los condicionantes climáticos?
Bueno, vienen dados muchas veces por la arquitectura. La realidad es que hay ventanas que miran al este. ¿Qué les pasa a los aventanamientos que miran al este? Bueno, en realidad tienen el sol de la mañana. El sol de la mañana es el sol más limpio, es el sol más sano, es el sol más fresco. Sol fresco es el así, sol fresco, porque es el sol naciente. ¿Correcto? Mientras que mis locales a los cuales voy a trabajar miran al oeste, voy a tener el sol de la tarde. Y cuando tenga el sol de la tarde, en el verano, voy a tener sol desde la 1 de la tarde hasta las 20 horas, con lo cual ese local se torna invivible, sea la cocina, el dormitorio, un espacio de estudio. Voy a tener que plantear, por ejemplo, parasoles, toldos, etcétera, porque el sol del oeste es un sol complejo. El sur no tiene sol, pero tiene mucha luz, y el norte tiene un poco de sol, pero no es tan, no nos ofrece tanto calor como a veces la gente cree. Entonces, son condicionantes climáticos. No puedo dar vuelta a la vivienda, no puedo girarla, aunque tenga o no las orientaciones que yo quisiera. Selección de materiales constructivos por costo y existencia. Bueno, es fundamental la selección de los materiales constructivos. Por costo, porque obviamente a lo mejor no estoy en posibilidad de ponerle un material tan caro, porque uno más o menos va percibiendo con qué tipo de comitente está tratando. O al revés, justamente, busco materiales de primera a primera, en cuanto a su costo no me importan, y por existencia, porque muchas veces pasa, a lo mejor no los encontramos, no están en este momento. Por ejemplo, me pasó en una reforma que hice, estaban remodelando los aeropuertos de la ciudad de Buenos Aires, Aeroparque y Ezeiza, y nosotros habíamos elegido para una química industrial que estábamos rediseñando en su interior, un solado de goma, ¿sí? Con unos dibujos, etcétera, de la marca Pirelli inclusive, pero claro, fue el mismo que se había elegido en aquel entonces para los aeropuertos. Era imposible conseguir. Entonces digo, por existencia, porque a veces a lo mejor conseguir, no sé, 100 metros cuadrados, que era lo que necesitábamos, era muy difícil frente a las circunstancias que estábamos, ¿no? En este caso, porque se dio esa coincidencia. Y en otros casos, es porque hay tecnología que a lo mejor no existe en nuestro país. Cuando la cadena Sheraton llega a Buenos Aires, tiene una serie de elementos de asiento, que ustedes saben que todas las cadenas Sheraton, como todas las cadenas, valga la redundancia, tienen el mismo equipamiento. Cuando llegaron acá en la década del 50-60, se encontraron con que nosotros no teníamos la tecnología necesaria para doblar un caño a 90 grados sin que se arrugase en la parte interior. Entonces, esto hizo que o se cambiaba el equipamiento o se traía de afuera. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver los materiales constructivos, la existencia y los costos, esto tiene muchísimo que ver. Y ahí estamos hablando ya de la tecnología constructiva, o sea, ¿con qué tecnología cuento? ¿Sí? ¿Puedo trabajar con madera curvada, madera multilaminada? Sí, hoy en día se puede trabajar perfectamente. Lo que Álvar Aalto diseñó a principios del siglo pasado, nosotros hoy lo podemos perfectamente hacer generando una matriz, y en esa matriz nosotros vamos armando las distintas capas de madera, las distintas láminas de madera, luego las prensamos y cuando eso se suelta, ¿sí? Queda con la forma curva que nosotros queremos. Eso es una tecnología constructiva que no es lo mismo trabajar con madera laminada que con madera maciza, que con madera compensada. Son todas tecnologías distintas para cada uno de los materiales. Es como si yo digo, voy a hacer algo en metal. ¿En metal en qué? ¿Lo vas a trabajar en chapa, lo vas a trabajar en aluminio o lo vas a trabajar en perfilería de hierro? Porque todos requieren una tecnología diferente. Eso debo yo conocerlo a la hora de proyectar.
intenciones que el diseñador quiere colocar en el proyecto. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr con ese proyecto? Esto es a lo que se refiere cuando hablamos en las pautas de diseño. Estas pautas se verifican o se reformulan durante el proceso proyectual. Bueno, a ver, ¿qué le pasó a Sheraton? Si no hay, no hay. Entonces, o cambio los sillones, o de lo contrario, voy a traerlos de afuera. Por eso dice, se verifican o se reformulan en este proceso. Se transforman en un sostén metodológico, pero no limitante. O sea, si bien todo esto es un sostén, ¿sí?, como para dar lugar a mi diseño, a mi proyecto, no es una limitante, ¿eh? Nunca estamos limitados, siempre hay otras formas de poder hacer las cosas. La segunda etapa que decía Lidwin, ¿no?, que me parecía interesante a tratar, era la prefiguración de la obra terminada. ¿A qué se refiere cuando habla de la prefiguración de la obra terminada? Está hablando de las tres etapas que existen, sumamente importantes, que son la etapa de partido, anteproyecto y proyecto, ¿sí? Cuando hablamos de partido, la forma de representación del partido son los croquis, es decir, trabajos a mano alzada. En realidad, en la etapa de partido, trabaja el profesional del diseño con su equipo. A lo mejor estoy trabajando con ustedes, con mi socia, con mi socio, ¿sí?, en un equipo de trabajo, y nosotros nos entendemos haciendo croquis qué es lo que estamos planteando. El partido es la respuesta totalizadora al problema del diseño. El partido es la respuesta totalizadora a todo aquello que me plantearon, y a lo mejor en una hoja de papel tiro 10 líneas en donde voy armando y estructuro a mano alzada lo que considero que sería bueno y conveniente para dar respuesta a todo lo antedicho. En la etapa de partido debemos resolver el esquema circulatorio. ¿Qué voy a hacer con ese esquema que tengo yo de espina de pescado? ¿Lo mantengo, no lo mantengo? ¿Lo abro, lo transformo en el sistema en un esquema circulatorio de peine? ¿Qué pasa con el esquema de las organizaciones funcionales? Ese bebé que tenía que dormir acá al lado de los padres. ¿Qué pasa con la idea rectora? La idea rectora es la idea fuerte del proyecto. ¿Cuál es la idea fuerte del proyecto? Es lo que yo quiero decir de la marca. ¿Y cómo lo digo? Por ejemplo, hay una empresa importante, ¿sí?, que estuvo en la Argentina y en la década de los 90, fines de los 90 se fue y vuelve en el 2000. Y una de las cosas que quería decir era que estaba presente en el mundo, ¿sí? La empresa era John Cook y quería manifestar en la Argentina, en su regreso, que estaba presente en el mundo. ¿De qué forma puedo yo decir que estoy presente en el mundo? ¿Hay una única manera? No, esa es la idea rectora, esa es la idea fuerte del proyecto. Yo quiero decir que estoy presente en el mundo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué piensan ustedes? Y a lo mejor trabajando con las distintas etnias, a lo mejor trabajando con las distintas banderas, a lo mejor trabajando con un planisferio, tal vez trabajando con un globo terráqueo, tal vez trabajando con un planisferio. Bueno, ¿cuáles son las formas que yo tengo para decir que verdaderamente estoy presente en el mundo? En este caso, John Cook lo que había hecho, en un local muy importante, todo un planisferio gigante, enorme, en donde puso estrellas de color rojo en los lugares en que estaba presente en el mundo. ¿De acuerdo? Si mi idea rectora fuera que quiero respetar la ecología, bueno, a ver, ¿cómo voy a trabajarlo? Pensaré en paneles solares, pensaré en molinos de viento, ¿en qué pensaré? No lo sé. ¿Cómo puedo dar respuesta? Esa es la idea fuerte del proyecto. Eso es lo que a lo mejor una marca quiere decir,
o una empresa quiere decir de sí mismo. Y esa es la idea que yo debo respetar. Por supuesto, siempre dentro de la implantación, ¿no? Desde ya. Bien, una vez que tengo todos los croquis, que trabajé con mi socio, más o socia, más todos los elementos que tuve en cuenta, la idea rectora que pusimos a jugar fuerte, que a veces no es una sola, puede haber otras ideas intermedias, pasamos a la etapa de anteproyecto. ¿Qué es la etapa de anteproyecto? Bueno, en el anteproyecto es cuando yo empiezo a trabajar en escala. A lo mejor trabajo con una escala de 1 en 50. Depende de qué se trate. Si estoy hablando de una urbanización, trabajaré con una escala 1 en 100. Si trabajo en una vivienda, trabajaré con una escala 1 en 20. Si estoy desarrollando en una escala 1 en 50, si estoy desarrollando determinados aspectos de un sanitario, voy a trabajar en escala 1 en 20. Y si estoy haciendo un detalle, voy a trabajar en escala 1 en 5. Por ejemplo. Entonces, la escala del anteproyecto en forma genérica se dice que es 1 en 50, no necesariamente debe ser lo mismo. Por ejemplo, si es un diseñador industrial, no va a trabajar en 1 en 50. El diseñador industrial trabaja en una escala muchísimo mayor, ¿cierto? Necesita ver el objeto más diferente, más directo. Está desarrollando, por ejemplo, un secador de cabello, indudablemente no lo va a trabajar en escala 1 en 50, lo va a trabajar en escala 1 en 10, a lo mejor, ¿sí? Producido 10 veces. En esta etapa hacemos el ajuste y verificación de las ideas de partido. O sea, ¿qué pasa con todas esas esas ideas de partido que habíamos hecho a mano alzada, que nos encantaba tanto porque nos daba una circulación así y porque nos daba una iluminación de tal forma? Al pasarlo a escala, ¿se verifica? Dimensionalmente, ¿me alcanza el espacio, forma y tamaño? ¿Sí? ¿Me alcanza para dar lugar a la cocina comedor diario? ¿O me está faltando 1 metro o 1,5 metros más? ¿O en realidad me quedó demasiado amplio y entonces me conviene verdaderamente modificarlo? Las relaciones funcionales. ¿Qué pasó con ese esquema circulatorio? Al pasarlo a escala, ¿me sirve? ¿Me va? ¿Cumplo con las reglas del partido? Porque las puedo modificar, a lo mejor modificar la idea rectora. O sea, es el momento del ajuste, por eso se llama ajuste y verificación. Lo mismo la parte estructural y constructiva. ¿Por qué estructural y constructiva? Bueno, a ver, podemos haber planteado, por ejemplo, un entrepiso, porque teníamos una altura muy importante. Ese entrepiso que planteamos con esa escalera, lo que vamos a determinar ahora es el predimensionamiento. O sea, ese entrepiso, ¿de qué va a ser? ¿De madera, de hierro? ¿Qué estructura le vamos a dar? ¿Qué medida tiene que tener la viga para que soporte todas esas maderas? Bueno, acá vamos a predimensionar la escalera, vamos a hacer el dimensionamiento de todos los elementos. Si estamos haciendo, por ejemplo, una lámpara, vamos a ver esa estructura que tiene que tener la lámpara, porque si no, no se sostiene, la bombita sola no se sostiene. Estoy haciendo una lámpara de pie, tiene que tener una estructura y tiene que tener a su vez un predimensionamiento de esa estructura. O sea, en todas las áreas. Estoy hablando de diseño industrial, estoy hablando de diseño de interiores, estoy hablando de arquitectura, este es el momento en que nosotros lo vamos a predimensionar. Imagen y morfología, vamos a ver qué lenguaje queremos darle desde el punto de vista del diseño. Acá es donde voy a dialogar con mi cliente. Pero para dialogar con mi cliente, ¿sí? Lo que yo voy a hacer son todas las representaciones gráficas completas. ¿A qué llamo representaciones gráficas completas? A ver, hay algunas representaciones gráficas que ustedes manejan, como por ejemplo los cortes, que no son tan aprensibles para el cliente, para el común de la gente. Mientras que si estamos hablando de plantas, ¿sí? Es más fácil que yo pueda explicar la circulación dentro de una planta. Y cuanto más que hablamos de tridimensionalidades. Cuando digo tridimensionalidades, hablo de perspectivas o tridimensionalidades digitales renderizadas.
que son verdaderamente súper atractivas, que no tienen que ser mentirosas, o sea, comedias reales, pero que son muy atractivas y que es donde el cliente aprecia, comprende todo lo que yo le estaba explicando. Entonces, es como que la tridimensionalidad le es más amigable, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de que esa tridimensionalidad tenga la mayor cantidad de colores, de texturas, de detalles, de elementos, como para que verdaderamente, a ver, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos captar a nuestro cliente, que verdaderamente nos compre el diseño, ¿verdad? Pero para ello también voy a hacer otro tipo de documentación, una documentación muchísimo más técnica, que va a ser, por ejemplo, para el electricista, que le voy a decir, bueno, mira, acá lo que necesito es que me pongas 3 bocas más, 3 bocas de luz más, 3 tomas, ¿sí? Para colocar los distintos elementos sobre la mesada, por ejemplo, una cocina que en general lleva tantos tomas, porque hoy en día tenemos muchos artefactos eléctricos, que los microondas, que los eléctricos, que la cafetera, no podemos meter todo justo en un toma con un triple, con un montón de cables colgando. Entonces digo, lo que vamos a hacer es, pero claro, tenemos que darle un plano a nuestro electricista para que sepa qué cantidad de metros lineales tiene que calcular de cable, de picado de pared, etcétera, etcétera. Lo mismo me pasa con el plomero. Si vamos a cambiar una pileta de lugar, bueno, provisión de agua, desagües, etcétera. Lo mismo pasa además de con el, por ejemplo, el albañil. Si decidimos que vamos a romper, por ejemplo, para hacer una puerta o una arcada nueva, también le tenemos que poner un plano como para que nos puedan cada uno de ellos pasar su propio presupuesto. Quiere decir que en esta etapa es cuando el diseñador se encuentra con la representación gráfica completa no solo para el comitente, sino también para el contratista, que le va a pasar cada uno de ellos su presupuesto. A su vez, yo voy a sumar otros costos, por ejemplo, el costo de pintura, etcétera, etcétera, para poder lograr tener un presupuesto económico completo. Ese presupuesto económico completo es esta la etapa en la cual yo me entrevisto con mi cliente. Y entonces ahí nos reunimos y le decimos, bueno, mira, conforme a todo lo que usted decide, nos parece que esta es la mejor propuesta, ¿no? Entonces entendemos nuestro trabajo y después seguramente puede pasar dos cosas. Una, que todos les guste un montón, que estén muy conformes, que les parece fantástico, que se enamoraron del proyecto. Entonces la respuesta es ¿cuánto sale? La pregunta es ¿cuánto sale? Y a lo mejor la respuesta es, sale $10.000. Ah, no, mira, la verdad que nosotros más de 6 no podemos gastar. Esta podría ser una respuesta. La otra es, bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Fácil. Bueno, replanteémonos, a ver, vamos a reemplazar este material por este otro, ¿sí? Por ejemplo, un porcelanato por una cerámica, un piso entablonado por un piso de parquet de otro tipo. Es decir, vamos cambiando algunos materiales sin cambiar sustancialmente la estética del proyecto. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Es decir, y a lo mejor algo tenemos que sacrificar. La otra opción es, mira, la verdad que esto está buenísimo, pero aquello no me parece, no me gusta, no está dentro de lo que nosotros queríamos. Perfecto, vuelvo al estudio, se rediseña y se presenta nuevamente al comité. Esta es la etapa donde vamos y venimos varias veces con el proyecto hasta cerrar, hasta lograr, hasta concretar aquello que mi cliente verdaderamente lo siente a satisfacción y por supuesto yo también como diseñador, sabiendo que estoy dando la mejor de las respuestas, ¿correcto? En la etapa de anteproyecto se llega a esto.
Una vez que todo está decidido y que la respuesta es un sí, recién ahí paso a la etapa de proyecto. La etapa de proyecto es la representación técnica. Acá se dibuja el proyecto definitivo, con toda la documentación, ¿sí? Con las cotas, con las planillas, con los detalles. ¿Qué son las cotas? Las cotas son las medidas. ¿Para qué planillas? Planillas, bueno, para decir que van 2 puertas placas, una ventana de aluminio, para decir que necesito tantos metros cuadrados de solado de cerámico tal, tantos metros lineales de zócalo cual. O sea, para eso son las planillas, para poner absolutamente todo lo que necesito, ¿sí? Especificaciones escritas. ¿Qué tipo de especificaciones? Por ejemplo, los colores. El color va a ser un rojo pantón número 44 barra, ¿ok? Entonces digo, todo eso se pone en la documentación técnica. Los aspectos técnicos y constructivos se afinan todo lo más posible, ¿sí? Tiene que estar sumamente bien elaborado, sumamente completo. ¿Por qué? Porque no siempre el proyectista, ¿sí?, es el que realiza la obra, es el supervisor de obra, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado realizar una importante juguetería para Puerto Madryn, pero yo no viajé a Puerto Madryn. Hice el proyecto, pero claro, como ya lo va a elaborar otra persona, le tengo que dar el 100%. Si quiero clavos o quiero tornillos con cabeza de bronce, tengo que poner con tornillos con cabeza de bronce. Si no, el señor va a poner tornillos que le parece a él. Si el rojo no es el pantón número 44 barra, va a poner un rojo que le parezca a él. A la larga, el proyecto se desvirtúa. Otra destacada profesora de la universidad realizó una importante heladería en Nueva York. La documentación, esta etapa, ¿sí?, fue realmente muy bien elaborada, de forma tal que cuando le mandaron las fotos, ¿sí?, la heladería quedó tal cual habían sido las tridimensionalidades enviadas. Y de eso se trata. El cliente quiere encontrarse con lo que verdaderamente yo le di. Por eso que en este caso, como proyectista, tengo que hacer una excelente documentación técnica. Bien, los cálculos estructurales, las instalaciones y el ajuste del presupuesto económico, porque si bien, a ver, si bien ya dijimos que costaba $7.000, que era lo que el cliente podía gastar, bueno, puede ser que nos dé 6.924 o 7.148, ¿se entiende? Ya ahora estamos con el presupuesto ajustado, estamos con el final, el presupuesto completo, ¿de acuerdo? Y ustedes me dirán, entonces no se modifica ya nada, tal cual dijimos, no se modifica ya nada. Eso les digo, no. Lamentablemente, a veces hay que modificar igual. Bueno, después les explico. Presupuestamos, con el presupuesto ajustado, ya contratamos para ponernos a construir, ¿sí? Aparece el contratista, aparece el constructor, y pasamos a la etapa de materialización o construcción de los espacios, o sea, a la tercera etapa que decía Lidwin. Bien, materialización. Aparece el constructor, lo que les decía, el proyectista es o no supervisión de la obra, y los ajustes en obra. ¿Por qué? Porque dijimos que, por ejemplo, el living tenía 4x6, ¿no? Pero ese living que tenía 4x6, ahora resulta ser que tiene 4x580, 585. Y esos 15 centímetros, o esos 4 centímetros, lo que sea, o sea, esta falsa escuadra, acá sí la tengo que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, a veces pasa que a nosotros, proyectistas, nos pasa que, bueno, nosotros tomamos una medida que era un genérico, pero no estamos midiendo si el muro, por ejemplo, tiene una falsa escuadra muy ínfima. Lo calculamos en las generalidades, ¿me entiende? Pero eso no significa que en obra no lo vamos a ajustar. O sea, si el piso es más grande, por ejemplo, tiene 6
por 4,5, esos 0,5 los vamos a cubrir, ¿de acuerdo? Por otra parte, también cuando hablamos de ajuste en obra, hablamos de los requerimientos del cliente. ¿Quién va a vivir ahí? ¿Vamos a vivir nosotros o va a vivir el cliente? Va a vivir el cliente. Entonces, por ejemplo, si abrimos una arcada tal cual le habíamos dicho, si hacemos una arcada, cuando el cliente la ve, lo primero que dice es, qué bueno, qué bárbaro, permiso, ¿no? Disculpen, pero sentí una música. Les decía, abrimos una arcada y cuando el cliente la ve, ¿qué es lo que sucede? Ay, qué lindo me quedó vestida, está fantástico, porque en realidad quedó más espacioso, porque es más luminoso, porque me da otras posibilidades, porque tengo otra amplitud, qué buena idea. Y si hacemos una arcada del otro lado, no, mirá, porque no defiendes el proyecto. No, mirá, no te conviene por esto, por aquello. Vas a eliminar la posibilidad de poner el sillón como habíamos quedado, el aparador del otro lado lo tenés que modificar. Bueno, pero yo quiero. Yo quiero. Entonces digo, bueno, está bien, vamos a hacer otra arcada. Esto se denomina mayores costos. Entonces, si bien decimos que nada se iba a modificar, a veces por requerimiento del cliente, sí se modifica algo. De última es de que va a vivir. Entonces, perfecto. ¿Qué hacemos nosotros? Eso lo documentamos en el término de 24 a 48 horas, pasamos por casa del cliente y le decimos, ¿no es más? ¿Por qué? Porque esos son mayores costos. Otra opción, que no depende del cliente. Decimos que no se modificaba nada, la obra ya estaba totalmente documentada, pero cuando yo fui a abrir esa arcada a la cual hago referencia, me encuentro con que bajaba un caño. Y como el cliente no me dio planos, yo no lo podría imaginar jamás que en ese lugar iba a bajar un caño. Entonces, ¿qué hago? Lo llamo. Mirá, hay un caño, ¿qué hacemos? ¿Cerramos o lo solucionamos desviándolo? No, se puede solucionar, prefiero la arcada. Bueno, listo, correcto, sí, se soluciona ningún problema. Ponemos un codo, un tramo horizontal, bajamos con otro codo. Bueno, listo, perfecto. Interviene el plomero, bla. Mayores costos. Entonces, también a las 48 horas paso por casa del cliente y digo, no sé más, esto te sale tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como vamos sumando pequeños mayores costos, uno tras del otro, y esos pequeños mayores costos van haciendo que, lamentablemente, se vaya aumentando el presupuesto, y si yo los dejo pasar, luego sabemos cómo termina esto, y esto termina, bueno, pero si total estaba sin obra, ¿qué te costaba? Total, una abertura más, una abertura menos, y no es así, porque nosotros nos van a cobrar, ¿de acuerdo? Quiere decir que el proyecto, lo que nosotros hicimos, es una aproximación a la realidad, ¿sí? El proceso de maduración del proyecto tiene que ver con la relación proyectista-cliente, ¿de acuerdo? Por último, llegamos a la verificación mediante el uso. ¿A qué me refiero cuando hablo de la verificación mediante el uso? Validez de las ideas propuestas. ¿Se cumplió lo que queríamos? Ahora que está funcionando, ¿verdaderamente le sirve la cantidad de metros cuadrados que hicimos de biblioteca? ¿Le resultó cómodo el espacio para trabajar? ¿Dimos satisfacción a ese programa de necesidades? Pasa con la vida útil en el tiempo. ¿Qué creen ustedes que pasa con la vida útil en el tiempo? ¿Cambia? Sí, claro, cambia. Hay diferentes condicionantes. ¿Y cuáles son los diferentes condicionantes? Y bueno, que la nena de 10 meses, que 11 meses, que quería dormir al lado del padre, hoy tiene 14 y no quiere ese cuarto, hoy quiere otro cuarto. Y que los adolescentes que tocaban la guitarra y la batería, que estaban alejados del cuarto de los papás, ya se fueron de la casa. Entonces digo, bueno, indudablemente todo tiene una vida útil que cambia con el tiempo. La empresa se agrandó porque le fue fantástico, entonces nos llaman para hacerle algunas otras cosas. Al revés, la empresa se achica o genera otros espacios mucho más dinámicos conforme a la mecánica de hoy en día,
y entonces también nos llaman para modificarlo. Todo esto es una experiencia para el proyectista, todo esto es una experiencia que se suma al proyectista. Nunca se olviden que todos los pasos a los cuales nosotros hacemos referencia es importante que cumplan, porque como diseñadores, en uno de los casos, no vamos a estar en una cartilla médica, o sea, no vamos a estar en una cartilla donde un oftalmólogo o un urólogo o un dermatólogo. A nosotros nos van a elegir por relaciones. Entonces, si nos van a elegir por relaciones, es fundamental que todas las etapas que tengamos que atravesar para llegar al fin de un proyecto sean etapas en donde terminemos muy bien con nuestro cliente. No solo porque nos recomiende, sino porque a lo mejor mañana nos vuelve a necesitar. Y eso es un detalle no menor. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto me parece importante. Y esto es lo que dice Lidwin. Todo esto es el método proyectual que propone Lidwin a la hora de desarrollar un proyecto. Quiere decir que tenemos en los pasos para una metodología de diseño, tenemos la programación, que era la necesidad, la sistematización de las necesidades, la evaluación y análisis del programa y las pautas de diseño. En la prefiguración teníamos 3 ítems, partido, anteproyecto y proyecto. En la materialización estaba la construcción, y en la verificación mediante el uso está el uso en el tiempo. ¿Qué pasa? Los dos primeros son procesos abstractos, ¿sí? Es decir, están en los papeles, están en cosas tangibles, pero en el aire. Al fin, no estoy trabajando con la obra, estoy trabajando con papeles, mientras que en el caso de 3 y 4 es un proceso concreto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los elementos concretos, con lo que propuse antes, pero ya echando manos a la obra. Hay 2 procesos abstractos y 2 procesos concretos. La suma de estos me va a dar por resultado la obra terminada. Esto es lo que propone. Pero también tenemos a Bruno Munari. Bruno Munari tiene un texto que se llama ¿Cómo nacen los objetos? Bruno Munari es un italiano estudioso, sumamente estudioso de este tema. Es más, tiene un estudio en Milán que está desarrollado sobre este tema, ¿no? Todos estudian sobre las distintas metodologías de diseño y sobre cómo van cambiando para los distintos profesionales y sobre cómo van cambiando a lo largo de las épocas y sobre cómo van cambiando al acceso a las distintas etapas. Bruno Munari, que es un estudioso, que este libro también se los recomiendo porque verdaderamente es un libro sencillo de leer y es muy atractivo, dice que el problema es una necesidad. La necesidad puede ser propuesta por la industria. Y la propuesta va a ser una propuesta de un diseñador. Si ustedes ahora empiezan a comparar lo que decía Lidwin con lo que decía Munari, van a ver que hay puntos que se tocan de alguna manera. Munari dice que el problema contiene todos los elementos a resolver para todos los elementos para su resolución. ¿Sí? Esto es lo que dice Bruno Munari. Primero tenemos que definir cuál es el problema, tipo de objeto a diseñar. ¿Qué vamos a definir? Y él, por ejemplo, tuvo una lámpara. Si yo digo, bueno, vamos a diseñar una lámpara, ¿está todo dicho? No. Digo, ¿qué tipo de objeto? Concretamente, ¿es una lámpara de pie, de colgar, una pique de pared? ¿Es una lámpara de escritorio? ¿Es una lámpara para una mesa de luz? Etcétera. ¿Qué características básicas tiene? Eso también lo voy a tener que analizar. Y automáticamente cuando, y esto nos pasa a todos, chicos, cuando tenemos un problema a resolver, ¿sí? Automáticamente nos surge en la cabeza una solución, ¿sí? Pero esa solución es provisoria, porque es como el primer acercamiento, cuando el otro me está hablando, y ya se le puedo hacer algo así, ¿sí? Esa es la primera idea. Y eso es lo que se llama solución, o él le llama solución provisoria. Es como si yo digo, ¿qué les parece que cuando terminamos el cuatrimestre nos hacemos todos un viajecito, no sé, a Uruguay? ¿Está?
Entonces, esa es una primera idea. Después vamos a ver qué pasa. ¿Qué elementos componen el problema? Dice Munari. Y él dice, bueno, hay descomposición en subproblemas. Él denomina subproblemas a cada uno de los elementos a realizar. Y dice, tenemos que descomponer en problemas funcionales, y yo digo, cuando hablo de problemas funcionales, estoy hablando de que esa lámpara, que es una lámpara de Kiel, puede tener su dispositivo para prender y apagar, puede tenerlo en la base, vieron que algunas se prenden con el pie, puede tenerlo a mitad de la barra central o no, o puede tenerla en la copa de la lámpara. Si yo tengo un niño de 2 años en la casa, lo que sí sé es que no la voy a poder poner en la base, porque si no el nene va a jugar, prende y apaga todo el tiempo. Entonces digo, ¿qué problemas funcionales voy a tener que responder, que dar respuesta? ¿Qué problemas estéticos? Cuando hablo de estéticos me refiero, ¿qué estoy armando? Estoy haciendo una lámpara bien tecno para un espacio muy jugado, estoy haciendo una lámpara romántica porque es para un espacio adolescente, estoy haciendo una lámpara para dar respuesta a una hostería en Bariloche, en San Martín de los Andes, o sea, ¿qué estética busco? ¿Qué elementos estructurales tengo que tener en cuenta? ¿Cómo se va a sostener eso? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la parte económica? Porque si soy un diseñador industrial y lo que voy a proponer es algo que esté fuera del rango de la economía, de lo que hay en el mercado, indudablemente no me va a servir. Entonces, ¿qué problemas económicos puedo llegar a tener? Cuando yo obtenga todo esto, voy a tener mayor información. Por eso él dice que un problema de diseños es un conjunto de subproblemas a resolver. Primero vamos a hacer la recopilación de datos. La recopilación de datos vendrían a ser los catálogos o fichas técnicas. Esto es importantísimo, saber qué es lo que existe en el mercado para ver qué es lo que yo voy a hacer. Hace muchos años me llegó una empresa muy grande que tenía mucha documentación, era una mutual, mucha documentación de guardado, para lo cual tuve que averiguar sobre unos archivos alemanes que eran fantásticos. Hoy con la tecnología todo eso ya murió, hoy todo se guarda en la nube, pero digo, en aquel momento los archivos eran muy importantes, porque todo se guardaba en papel. Y entonces, bueno, tuvimos que investigar mucho para llegar a buscar y encontrar, en este caso, como les digo, en unos archivos alemanes, para ver qué había en el mercado que fuera lo mejor y más abordable para dar una buena respuesta. Entonces, buscar catálogos y buscar todas las fichas técnicas de lo que hay en el mercado. Una vez que los tengo, y les digo de cuando había muchas exposiciones, uno iba a las exposiciones y lo que hacía era juntar catálogos, mirábamos lo que estaba expuesto y juntábamos catálogos, no perdíamos tiempo en nada, pero luego sí venía la etapa del análisis de datos. Y ahí en el estudio nos sentábamos con todas las cosas de sanitarias, con todos los pisos, con todos las cubiertas, a ver exactamente cuáles eran las novedades, qué resolución daban a cada subproblema, cómo estaba resuelto, porque eso me está dando ideas a mí, cómo es la unión de un elemento con otro, qué valores estéticos se tomaban en cuenta y a su vez qué defectos tenían, porque seguramente había algo que a lo mejor no me convencía, con lo cual voy a sacar lo que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la lámpara es una lámpara para una mesa de luz, yo le voy a poner como dispositivo de prender y apagar un cable con una perilla y ese es muy largo, va a quedar entre la cama, entre la almohada y la mesa de luz. Entonces cuando lo quiera prender a la noche no va a ser tan práctico. Hay otros sistemas para prender y apagar una lámpara que es una cadenita que uno tira que está debajo de lo que es la pantalla. Imaginan que si estoy media dormida no puedo meter la mano para buscar porque me quedo pegada. Entonces digo, tendré que buscar un dispositivo acorde
a algo que a mí me sirva en estas circunstancias. ¿De acuerdo? A eso se refiere un nominal. Una vez que yo hice toda la recopilación y todo el análisis, ya estoy más nutrida, porque el diseñador también tiene que nutrirse permanentemente. Por eso es importante que busquen materiales, diseños, que miren todo lo que pasa en Argentina, no solo alrededor de ustedes, sino todo lo que pasa en Argentina, que miremos afuera. Sí, Estela, pero yo tengo clientes que no me van a pagar lo que hay afuera, no importa, yo tengo que saberlo, porque a lo mejor me surge alguna idea de cómo cambiar y cómo adaptar algunas cosas. Entonces, con toda la recopilación de datos, es una forma de seguir estudiando, es una forma de investigar, más todo el análisis de esos datos, ahí sí va a surgir la creatividad. La idea se vincula con la fantasía, es decir, son propuestas irrealizables, ¿sí? A veces. La creatividad se desarrolla dentro de los márgenes del problema. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando terminemos el cuatrimestre nos íbamos a ir unos días al Uruguay? Bueno, ahora vamos a ver que a lo mejor en lugar de una semana nos vamos un fin de semana, porque en realidad hay muchos que trabajan y no pueden, que en realidad vamos a ir a un hotel de 3 estrellas porque resulta que no a todo el mundo le alcanza para pagar un 4 o un 5 estrellas, que además vamos, y ahí es donde uno le da la forma, o sea, analizó todos sus problemas, y es ahí que no vamos a viajar en auto, sino que mejor que contratemos un auto allá. Digo, esto es la creatividad, se desarrolla dentro de los márgenes del problema. Ya sé todo lo que puedo y lo que no puedo, y en función de eso es la respuesta que voy a dar. ¿De acuerdo? Materiales y tecnología, también lo decía Lidwin, es impensable imaginar que voy a dar una respuesta si no tengo analizado un material y una tecnología. Es impensable, porque todos necesitan de una tecnología para poder armar esa lámpara y un material específico. Experimentación. Bien. A ver, ¿me disculpan un minutito? Sí. Experimentación. Se descubren nuevos usos. Cuando uno experimenta con los materiales, se descubren nuevos usos. Y esto es importantísimo, ¿sí? Se ha dado con telas, se ha dado con plásticos, se ha dado con maderas, experimentando y trabajando el aluminio, ¿sí? El aluminio anodizado, que durante mucho tiempo tuvo que ser color aluminio, después se le pudo poner color, etc. Todo eso es experimentación. Y a partir de ahí vamos a hacer el modelo. En el modelo voy a analizar el acoplamiento de las partes, tal cual lo que les dije antes, ¿no? O sea, cómo se acoplan las partes. Perdón, sí, ya termino, estoy en clase. Entonces digo, disculpen, el modelo, ¿sí? Se analiza el acoplamiento de las partes. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de cómo estaba unidos, por ejemplo, los distintas, por ejemplo, el elemento para prender y apagar la lámpara? Bueno, así veré yo cómo están acoplados y de qué manera puedo mejorar ese sistema. Comprobaciones funcionales. Bueno, en la verificación voy a verificar que verdaderamente es una comprobación funcional, estéticas y económicos. ¿Me cumple verdaderamente con la función que yo quería? ¿Me da respuesta sincera? ¿La estética se ajusta a lo que yo estoy buscando? ¿Es verdaderamente lo necesariamente rústico como para integrarlo a esa cabaña que quiero hacer? ¿O me quedó un intermedio? Y pues también voy a hacer controles económicos. O sea, si llegué a hacer una lámpara que vale 3 veces lo que vale una lámpara común en el mercado, indudablemente no me va a servir, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener que analizar y a lo mejor rever algunos detalles. Dibujos constructivos. Acá es donde nosotros decíamos la etapa de proyecto. Entonces digo, acá
vamos a comunicar toda la información para su construcción. Y entonces llegamos a la solución, ¿sí? En los dibujos constructivos voy a dar toda la documentación necesaria como para que esto se pueda realizar, ¿de acuerdo? De esta forma llegamos a este esquema. ¿Lo ven? No sé si quieren copiarlo, si les interesa o no copiarlo, ¿sí? Hay un problema y tengo que dar una solución, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que venimos hablando es que vamos a definir el problema, a generar una idea. Tenemos que, además de generar esa idea, dar lugar a los elementos que componen el problema, realizar una recopilación de datos, hacer el análisis de esos datos. A partir de ahí va a surgir la creatividad. Por supuesto que voy a optar por los materiales constructivos, que veremos cuáles son, pueden ser madera, pueden ser metal, pueden ser telas, pueden ser, en fin, 1000 cosas diferentes. Voy a hacer una experimentación previa, tal vez un modelo constructivo necesario, sobre todo si estoy trabajando en diseño industrial. Si quiero que sea un secador de cabello, por ejemplo, ultra liviano, en general las mujeres solemos quejarnos de este tipo de cosas, voy a ver la verificación, que no caliente demasiado, que tenga la resistencia apropiada, que eléctricamente cumpla con las funciones, y voy a realizar los dibujos constructivos para tal fin. ¿Se entendió? Bien. De esta manera voy a llegar a la solución. Bueno, muchísimas gracias. Estos eran los dos, las dos formas o los dos métodos que nosotros trabajamos en la facultad, o por lo menos los que yo doy, con el fin de que los alumnos vayan capacitándose y vayan formando su propio método constructivo. La realidad es que con el paso del tiempo, cada profesional agrega pasos o suprime pasos en función de lo que esté proyectando. No siempre tenemos que hacer un análisis tan exhaustivo, a veces tenemos que ser muy investigativos según lo que nos llegue a nuestras manos. Tenemos que ver con quién estamos tratando y eso es fundamental. Por ejemplo, cuando se hizo el Play Center de Panamericana, los pisos que se trabajaron fueron diseñados en Canadá y se compraron en Francia porque eran unos pisos en aquel momento muy destacados, con una cromaticidad especial para una goma que no tenía desgaste de abrasión. Entonces, hay muchos temas que yo tengo que estudiar para poder llegar a dar una respuesta. Pero no siempre estoy obligada a hacer una investigación tan profunda. Eso depende de qué es lo que me toque a mí en conclusión. Por eso les digo, la metodología del diseño es totalmente, ¿cómo decirles?, cambiante, ¿sí? Si bien es exhaustiva y yo sé que tengo que cumplir todos esos pasos, puedo saltear aquellos que considere ya los tengo hechos, realizados y seguros. ¿De acuerdo? No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Quedo a disposición para que ustedes me realicen alguna pregunta. Estela, les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para dejar consultas o comentarios que deseen. No sé si fui clara en alguno de los pasos. No hablamos en ningún momento de los honorarios del comitente, los honorarios del profesional. Los honorarios del profesional también se plantean en la etapa del proyecto. En general uno los comenta antes para saber de qué estamos hablando. Pero ahí en la etapa de anteproyecto también planteo yo los honorarios profesionales y su forma de pago, pero eso tendrá que ver con si voy a hacer la persona supervisora de la obra o no, porque a lo mejor no superviso la obra, como dije antes, voy a mandar el proyecto, entonces cobro un proyecto y punto,
o a lo mejor voy a supervisar la obra, y entonces lo que voy a hacer, voy a cobrar escalonadamente en función de la duración de la obra. Lo que cambiará, se pautará de alguna manera diferente, si es que el cliente para la obra por un problema económico, la detiene, o si la podemos acelerar nosotros, eso depende. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que me quieran decir? Estela, no sé si estás viendo el chat. Karina, bueno, te agradece por el taller. No, no lo estoy viendo, no sé por qué no lo veo. A ver acá. Muchas gracias, gracias por sumarte, Karina. Bien, ahora sí lo estoy viendo. Estela, si te parece, si no hay ninguna consulta o comentario, podemos dar el cierre. Bueno, espero que verdaderamente les haya servido. Sepan ustedes que para aquellos que comienzan en el diseño, no todo es lo que diseñamos, no todo lo diseñamos completo. Cuando nosotros diseñamos una lámpara, por ejemplo, tomamos el cable de la industria, tomamos el portalámpara de la industria, tomamos la luminaria de la industria. Entonces, estamos diseñando una lámpara, sí, es cierto, pero hay muchas cosas que las tomamos ya hechas. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es importante, qué cosas vamos a tomar de las que hay y qué cosas vamos a rediseñar. En función de esto, como ustedes verán, este proceso es muy amplio. Tienen que plantearse ustedes qué cosas toman de la industria y qué cosas van a reelaborar. Para eso hay que saber mucho, para saber mucho hay que amar el diseño, intentar, como yo digo, meterse adentro del diseño y generar de ello una pasión. Porque la creatividad también surge, ¿sí?, del nutrirse y del investigar. Yo siempre digo que Jorge Luis Borges fue quien fue porque se leyó una cantidad de libros inconmensurables. Entonces, de la nada no sale nada, chicos. Hay que nutrirse un montón para poder volcar en cosas nuevas, en cosas creativas, ¿sí? Por mi parte, nada más. Espero que les haya servido. Quedo a disposición de los alumnos y de quienes verdaderamente quieran hacerme una pregunta, si no soy en otro momento. Bueno, desde ya, gracias a todos.